Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso estar con ustedes cada día. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso. ¡No eran congresistas! ¡Era una rata! Habiendo sido aprobada la moción de orden del día respecto a la suspensión del presidente de la presidencia de la República. Juráis por estos santos evangelios desempeñaros como presidenta en funciones ante la suspensión del presidente Martín Vizcarra Cornejo. Sí, juro. El día de hoy, Perú amaneció con dos presidentes, Martín Vizcarra y Mercedes Arauz. Una intensa jornada se vivió en el Palacio Legislativo el día de ayer, lo que llevó a que el mandatario anunciara la disolución del Congreso. Estábamos justo al aire en el programa cuando eso ocurría. Estábamos terminando el programa en la tarde cuando el presidente Vizcarra anunciaba el cierre del Congreso. La medida fue consecuencia del rechazo del Parlamento a la cuestión de confianza, medida solicitada por el primer ministro Salvador del Solar. El Congreso, en desacuerdo con el anuncio, aprobó suspender de sus funciones por incapacidad moral al presidente Vizcarra, una medida que se extiende por 12 meses, según informó el presidente del Parlamento. La vicepresidenta Mercedes Arauz se juramentó como mandataria interina. Obviamente, de manera... La noche del domingo, el presidente de la República dejó en claro el porqué de la prisa del Congreso en elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. La prisa es para poder librarse, o sea, para cuando después que haya la identificación de los codinomes y se determine que hay personas que pueden ser conocidas, entonces ya tener un Tribunal Constitucional con una composición que le dé cierta tranquilidad. Por eso, si la cuestión de confianza presentada por el Premier para detener dicha elección fuera denegada, a Martín Vizcarra solo le quedaba un camino. Obviamente, de denegar la confianza del planteamiento que hemos hecho a través de este proyecto de ley, obviamente haríamos, si es que se deniega la confianza, tendríamos que actuar según la Constitución. La Constitución le permite cerrar el Congreso. ¿Usted declararía disuelto el Congreso? Sí, en aplicación estricta de la Constitución. Y finalmente ocurrió así. La cuestión previa presentada por Marisa Glave para detener la elección fue rechazada por 80 votos y apoyada solo por 34 congresistas. Con la misma asistencia se va a consultar la propuesta del candidato Gonzalo Manuel Ortiz de Ceballos Olaechea, marcar asistencia para el voto. Parlamentarios de izquierda tomaron la parte baja del hemiciclo y desataron su furia ante la mesa directiva, que imperturbable seguía haciendo sonar el timbre. Empezaron a golpear los escaños y a gritar. Fuerza Popular también salió al choque y cada bando luchaba por mover más su bandera. En medio del alboroto, la votación confirmaba que todo estaba consumado. 88 votos a favor, 3 en contra, 2 abstenciones. En consecuencia, el señor Gonzalo Ortiz de Ceballos Olaechea ha sido elegido magistrado del Tribunal Constitucional. Casi al mismo tiempo se ejecutaban dos medidas en escenarios distintos. Vizcarra aparecía ante el país para cumplir su promesa. No se dio la prioridad que la cuestión de confianza merece y luego se aprobó el primer miembro de un tribunal exprés
en una dudosa votación, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Mientras que en el Congreso ya disuelto se aceptaba la cuestión de confianza del presidente del Consejo de Ministros. 50 votos a favor, 31 en contra, 13 abstenciones. Ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Salvador del Solar Labarte. Pero la Echea suspendió la sesión anunciando que se le comunicaría al presidente Martín Vizcarra la decisión tomada, pero esto sería solo el inicio del final, cual castillo de naipes en caída. Esto es más o menos el resumen de cómo ocurrieron las cosas y cómo se llegó al final del día con estas dos medidas. La disolución del Congreso, por una parte, y la suspensión del presidente Vizcarra por la otra. Es decir, una confrontación de poderes en este momento es lo que se presenta en el Perú. ¿Qué dijo la vicepresidenta Mercedes Araoz, que fue juramentada en el Congreso como presidenta interina y que pasa a jugar un papel importante en el desenvolvimiento de los acontecimientos a partir de ahora? Veamos. Lo más fácil hubiera sido renunciar y negarme a asumir el compromiso que tuve cuando fuimos electos como plancha presidencial en el 2016. Me pongo con humildad ante ustedes, ciudadanos y ciudadanas, para decirles que asumo esto con entereza. Sé que es una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida. Ahora mismo hay un grupo de peruanos y peruanas en las calles movilizados y expresándose ante esta medida. Los respeto, pero también los convoco para iniciar una nueva etapa, una etapa de convivencia democrática y de un acuerdo de gobernabilidad. Voy a convocar a la OEA para poder pedirle que nos ayude a tener un espacio de reconciliación y diálogo profundo. La grave crisis institucional que vive nuestro país esta tarde ha terminado con una medida inconstitucional del presidente Vizcarra, que ha anunciado una ilegal disolución del Congreso de la República, aún después de que se le otorgara la confianza solicitada, y estoy asumiendo temporalmente la presidencia de la República, por lo menos respondiendo a que el presidente Vizcarra ha fallado al no haber cumplido con 3 artículos constitucionales y según el artículo 117 ha incurrido en causal por grave infracción constitucional. Eran las palabras de Mercedes Araoz, la vicepresidenta, en el momento en que fue juramentada por la Cámara. Hay, por eso decíamos al comienzo, 2 presidentes en este momento en el Perú. Es la noticia más importante del día, es la noticia dentro de la región. Hoy han circulado fotografías del presidente Martín Vizcarra con el alto mando militar, lo que ha hecho que muchos otros recuerden momentos de la historia en que Fujimori, por ejemplo, disolvió el Congreso y también apareció al lado de los militares. Diferencias sí las hay, de todo eso vamos a conversar con nuestro próximo invitado. También ha circulado algún comunicado que no hemos podido comprobar de una parte del ejército, pero firmado solo con seudónimos, donde se mostraría una fractura dentro de las Fuerzas Armadas y cada una de estas partes estaría con el Congreso o con el presidente Vizcarra. ¿Constitucionalmente está bien lo que se ha hecho? ¿Constitucionalmente el presidente tomó la medida necesaria? Esto es lo que vamos a conversar con nuestro próximo invitado, Luis Giacomo, abogado constitucionalista. Abogado, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes y a tu disposición para las preguntas. Creo que podemos comenzar por lo que decía
anterior a presentarlo, constitucionalmente el presidente Vizcarra tomó la medida que marca o señala la Constitución? No, desgraciadamente no. Desgraciadamente, por error propio o por error de sus asesores, tomó la medida equivocada, porque porque por el mismo excelente informe que nos antecedió, se le concedió la medida de confianza. El propio informe reconoce que se le concedió la medida de confianza. Esto es, el Parlamento dijo, sí, acepto tu medida de confianza. Y él recurre a una trampilla lingüística diciendo confianza fáctica. Es decir, si bien me la concedieron, no es como yo la pedí. Y eso no es posible hacerlo en un marco constitucional. Máxime con un precedente. El día viernes de la semana pasada, el Congreso le denegó la cuestión de confianza porque era un tema de cambio de constitución. Y las cuestiones de confianza no pueden versar sobre cambios constitucionales, sino solamente sobre cambios sobre leyes orgánicas. Eso en principio. Y en segundo lugar, ¿hasta dónde llega la incongruencia? En esta segunda medida de confianza solicitada, ¿no? Aparte que se le concedió, ¿no? Era una medida de confianza, digamos, absolutamente extemporánea. El proceso de elección de los magistrados había iniciado ya hace un año, y además de eso, es una facultad exclusiva del Congreso. Sin embargo, aún así se le concedió. Mi opinión, no mi cátedra, sino mi opinión, es que el Congreso estaba ya sentenciado a ser presuntamente disuelto desde mucho antes. Y esto quiero explicarlo en términos de política nacional, si me lo permites. ¿Cómo no? Por favor. Si me lo permites. Claro, claro. Hay una palabra en el ambiente político limeño que grafica todo esto. Se llama chinchero. ¿Qué es chinchero? Un aeropuerto en una región del Perú que fue ilegalmente concedido a una empresa y cuya firma de ello lleva la firma del señor Vizcarra, que es responsable del daño económico y jurídico de ello. Hay todo un expediente penal al respecto. Creo que el propósito de Vizcarra, al forzar esta figura de la cuestión de confianza, es cerrar el Congreso, gobernar a solas 5 años, el quinto año, y que nadie lo juzgue por esto. Eso es lo que en política nacional se percibe. Pero volviendo a la pregunta, no es constitucional disolver el Congreso por una cuestión de confianza otorgada. Ahí hay una incongruencia completa. Pero a ver, abogado, la cuestión de confianza, entiendo, es una herramienta constitucional que tiene el presidente en un momento determinado para pedir al Congreso un sí, un cheque en blanco ante una crisis cualquiera que él considere que tiene que asumir de una manera extraordinaria. ¿Es así? Sí. ¿Es un instrumento constitucional? Sí. ¿Que puede pedir el presidente al Congreso? Sí. Pero no bajo cualquier circunstancia. Me explico. La del viernes, como lo expliqué, implicaba un cambio constitucional. Y esa ya no es una cuestión de confianza, según sentencias del propio Tribunal Constitucional. Y en este caso, en el caso de la cuestión de confianza de ayer, involucraba una facultad exclusiva del Congreso. Facultad exclusiva del Congreso. El Poder Ejecutivo no puede pedir una cuestión de confianza sobre un asunto que no le compete. Sí lo podría pedir, por ejemplo, bajo un presupuesto, para pedir más presupuesto nacional. Sí lo podría pedir en el caso de un TLC. Sí lo podría pedir en el caso de una guerra. Pero no bajo una cuestión que no es de su competencia. Tanto el viernes como el lunes, la cuestión de confianza estuvo mal planteada. Y eso me lleva a mí a afirmar, y esto ya, hablando ya en términos de política nacional, el verdadero motivo de la pretendida disolución del Congreso. Lo cierto es que el presidente Vizcarra destituye el Congreso por no tener la cuestión de confianza, porque había sido nombrado un magistrado de la Corte Constitucional, entiendo, los que el presidente Vizcarra no quería que se nombrara. Exactamente.
has puesto una pica en Flandes, has acertado completamente. No quería que se le nombre porque es un magistrado experto en el caso Chinchero. Experto en el caso Chinchero, que es el caso que ya mencioné. Claro. Es más, ha escrito varios artículos sobre ello, lo cual echa aún más sombra sobre esta pretendida disolución del Congreso. Y si me permites unos 30 segundos... Por favor, ¿no? por favor. Fue vergonzoso ver a la bancada de izquierda protestando como si el Congreso fuera una plaza pública, dañando en el hemiciclo del Congreso hay un estrado que es de Miguel Grau, nuestro máximo héroe nacional. Pues una congresista de izquierda atropelló este estrado, este asiento simbólico. Es penoso eso cuando se pierde la compostura política. Y finalmente añado, es penoso también observar que la gente que ha protestado y que está protestando contra ambas medidas, no suma más de 500 personas. En una población de 10 millones de habitantes de Lima, que 500 personas protesten, es una protesta realmente insignificante. Y en esto quiero ser claro. No hay ni multitudes protestando, ni multitudes apoyando, ¿no? Y está claramente establecido que el verdadero temor del presidente Vizcarra es Chinchero. Y esto ha motivado toda esta reacción de Vizcarra contra el Congreso. Eso es todo cuanto te puedo decir a nivel constitucional. Ok, ahora, abogado Giacomo, lo cierto es que hay dos presidentes, un Congreso que se supone que está destituido, una comisión permanente que está sesionando y un limbo, por decirlo de alguna manera, con los peruanos al medio. ¿Qué va a pasar? La Corte Constitucional tiene que interpretar y decidir cuánto tiempo va a tomar. Exactamente. Hoy día el comunicado de la OEA es bien claro. Encarga la solución del tema al Tribunal Constitucional. No dice plazo, porque eso lo debe fijar el propio órgano. Y creo que es la opinión más coherente de toda la multitud de opiniones que estamos escuchando, que sea el Tribunal Constitucional. Y reitero, y respecto del pueblo peruano, no es posible que se nos someta como pueblo peruano en un momento de crisis económica, de crecimiento cero, de flujo migratorio incontrolado, que está causando daños a la seguridad pública y a la economía. No es posible que tengamos este tipo de enfrentamientos. Máxime con un objetivo político baladí, vil, de bajo nivel. Salvarse de una sentencia penal a todas luces condenatoria por el caso Chinchero. Es penoso a lo que se ha ido, que de hecho no es nuevo. Desde que entró Vizcarra, su sello fue pelearse con el Congreso para forzar esta figura. Y es lamentable que se haya llegado a este nivel de enfrentamiento. El caso Chinchero que usted menciona que estaría involucrando, donde estaría presuntamente involucrado el presidente Vizcarra, ¿está en tribunales? Es decir, ¿eso tiene un proceso judicial? Hay una investigación fiscal al respecto, hay una investigación fiscal. ¿Y cuál era el inconveniente para Vizcarra que el Congreso siga el 5º año? El 5º año de funcionamiento del Congreso, por Constitución, no puede cerrarlo. Tiene que cerrarlo en los primeros 4 años. El 5º año, por ser un año electoral, no puede cerrar el Congreso. Y ahí el Congreso se arguía, sí lo podía demandar y hasta vacar constitucionalmente. Creo que Vizcarra ha actuado en base a esa sola variable, olvidando que fue elegido para gobernar para todos los peruanos y no en provecho propio. Lo cierto es que hay una situación complicada. El día de hoy, digamos que ha sido en tensa calma para poderlo calificar de alguna manera. ¿Qué va a pasar en el corto plazo? Es decir, ¿entiende la Corte Constitucional que tiene que interpretar y dar una respuesta para tener una salida a esta crisis? Ciertamente, los plazos pueden variar, claro, pero claro. Como bien lo has descrito tú perfectamente, hay una tensa calma. Y aquí quisiera referirme a algo en específico, si me lo permites. Sí. Esta tensa calma no va a acarrear sino parálisis económica, parálisis funcional de un Estado. Y además
mayores enfrentamientos. Hoy día la turba, la multitud, ha eleccionado a 2 congresistas que iban al Congreso a ejercer. Yo pregunto, ¿es civilizado ello? Es en pleno siglo XXI, estamos en una suerte de stalinismo sin Stalin, donde se puede golpear al congresista, se le puede dañar, se puede insultar, etc. Estamos en siglo XXI, no estamos en 1934, cuando Stalin cometió el genocidio ucraniano, por ejemplo. El 27, perdón. No estamos en esas épocas. Y sin embargo, en mi país, desgraciadamente, se está replicando eso. Y es que cuando un gobierno le dice a la turba, actúa, pasan estas cosas y hay todo un retroceso cívico, todo un retroceso institucional que desgraciadamente nunca hubiera pasado. Y yo lamento ello. Como conversamos hace ya unos meses, la muerte de Alan García, recordarás, sí. Había gente que celebraba la muerte, ¿no? Celebraba la muerte, ¿no? Sectores de izquierda, evidentemente. ¿Hasta dónde estamos llegando como sociedad que nos estamos olvidando del respeto del otro, del prójimo? Claro, claro. Abogado, ya como usted como constitucionalista diría que esto que ha hecho el presidente Martín Vizcarra es un golpe de Estado. Hay quien le pide a la OEA, por ejemplo, que invoque la Carta Democrática, como se hizo cuando Fujimori. En el tiempo se conoció como el Fujimorazo, disolvió el Congreso. Hay quien dice, no es un golpe de Estado, porque no han salido las tanquetas a la calle, porque las garantías no han sido suspendidas. Ya, es un golpe de Estado. Un golpe de Estado es cuando un poder somete a otro indebidamente, sea el legislativo al ejecutivo o al revés. En este caso, el ejecutivo pretende someter al legislativo sin tener mandato constitucional alguno. Que salgan tanques o no es irrelevante. Es irrelevante para definir golpe de Estado. Eso en principio. Y lo más riesgoso es un golpe de Estado, y la memoria es frágil en muchos. Es un golpe de Estado igual que el fujimorismo, pero de izquierda. Igual que el fujimorismo, pero apoyado por sectores de izquierda. Si al fujimorismo no le apoyaban los sectores de izquierda, era un golpe de Estado de otros sectores. Este es igual, pero de izquierda. Y tenemos una izquierda que apoya fervientemente y entusiastamente el golpe de Estado. Y que no solo eso, sino que además se comporta de manera estalinista, recordando los genocidios de izquierda abundantes en la historia universal. Quiero agradecer a Luis Giacomo, abogado constitucionalista que nos atiende en Lima. Gracias por estar con nosotros. A usted, muchas gracias. Muy buena tarde. Gracias. Es una situación complicada. Hemos escuchado tesis de todos los bandos. Es una situación que ha sido calificada como la mayor crisis política de este siglo en el Perú. La sede del Parlamento a esta hora permanece bajo un amplio operativo de seguridad. Aunque, como dijimos, el Congreso fue disuelto, la comisión que se ocupa cuando es disuelto el Congreso, que tiene 27 miembros, si no recuerdo mal, ha estado hoy operando desde la institución. ¿A quién tenemos en línea? A Mayra Calderón, ella es periodista de nuestra cadena aliada Willax Televisión. Mayra, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. A esta hora, ¿cuál es la situación en la capital del Perú? Muy buenas tardes, Idania. A esta hora nosotros nos encontramos específicamente afuera de la residencia de Mercedes Arauz, la presidenta de la República, que ha sido así reconocida por el Congreso, que ayer fue disuelto por Martín Vizcarra. Aquí el panorama es bastante tranquilo. En la mañana hubo bastante movimiento policial, un movimiento inusual, por así decirlo, y además, ya se han retirado y quienes han quedado es la seguridad de Estado que todavía acompaña a Mercedes Arauz por su condición de ser vicepresidenta de la República. Quien ha llegado hace tan solo unos instantes es Pedro Olechea, el que fue presidente del Congreso de la República. Él, en la mañana, así como Mercedes Arauz, ha recibido a la prensa extranjera explicando y dando detalles de lo que para ellos significa esta crisis política. Se ha hablado mucho de golpe de Estado.
Lo que en verdad es un choque de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Vamos a hablarlo de esta manera. Anoche el presidente Martín Vizcarra se reunió con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Quiénes la conforman? La Policía Nacional del Perú, la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra y además el Ejército Peruano. Todos ellos consideran a Martín Vizcarra, y ya lo han dicho en un comunicado, como el presidente de la República. Hay que recordar que Martín Vizcarra anoche renovó su gabinete ministerial y él, hasta el momento, sigue siendo reconocido como el presidente. Sin embargo, en el otro lado, para el lado de la acera, de los congresistas que no reconocen esta medida, la presidenta del país sigue siendo Mercedes Arauz. Entonces, si vamos a hacer un recordaris, hay muchas posiciones en contra y también a favor de lo que ha hecho Martín Vizcarra en esta cuestión de confianza, que para él ha sido interpretada como una negación. Lo que se dice prácticamente es un golpe de Estado, pero un golpe de Estado no lo consideramos de esa manera aquí en Perú. ¿Por qué? Porque las condiciones eran distintas al Fujimorazo de 1992. Teníamos una economía que iba a la baja, teníamos terrorismo en esos momentos, teníamos una hiperinflación que no se podía sostener y teníamos también a un Congreso donde la mayoría parlamentaria no lo dejaba de legislar, si bien es cierto a Alberto Fujimori. Pero en este contexto se cerró a la fuerza, con violencia, el Congreso de la República, la magistratura, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Sí. No había tránsito libre como ahora lo vemos. Claro. Y los medios se habían cerrado, habían sido intervenidos. Y muchos congresistas de oposición también fueron detenidos. En esta ocasión no se puede igualar a ese entonces, porque tenemos una economía que, si bien es cierto, en esos momentos está detenida por la crisis política, pero no tenemos inflación. En esos momentos el terrorismo está casi minimizado. Y también en esos momentos los medios de comunicación informan con libertad. Claro, es lo más importante. La circunstancia es otra, completamente, y eso, como señala nuestra colega Mayra Calderón, se ve en las calles de Lima, en las calles del Perú. Mayra, te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros para actualizar lo que pasa en este momento. Muchísimas gracias a ti. Muy buena tarde. Son las 4:33 minutos en Lima. Nos acompaña ahora Verónica Mendoza. Ella es líder del movimiento Nuevo Perú. Fue candidata a la presidencia por la coalición Frente Amplio en las elecciones generales del 2016. Logró el tercer lugar con 18,8% de los votos válidos emitidos. Señora Mendoza, bienvenida. Buena tarde. Gracias por acompañarnos. Le agradezco su tiempo. Sé que ha estado allí, pero tratamos de entender y de escuchar todas las aristas de esta complicada situación que vive su país. Bienvenida. Y Dania, muy buenas tardes y muchas gracias por su preocupación y la de su canal por lo que está ocurriendo en nuestro país en estos momentos. ¿Qué está ocurriendo? Porque pareciera que hay una óptica distinta de acuerdo a quien uno pueda preguntarle a un abogado constitucional. Es más, aún los abogados constitucionalistas tienen distintas formas de ver lo que ha ocurrido. Y eso es una crisis de poderes y una crisis legal, pero también hay una crisis política planteada. Sí, y Dania, lo que tenemos en estos momentos en el Perú es un presidente de la República, no dos, un presidente de la República que ha disuelto el Congreso de la República ejerciendo sus atribuciones constitucionales, porque la Constitución actual lo habilita a disolver el Congreso si es que éste le niega 2 veces consecutivas la confianza a su Consejo de Ministros. Y esto es lo que ha ocurrido el día de ayer, cuando el Parlamento no solamente se negó a que el presidente del Consejo de Ministros planteara su cuestión previa, sino que votó, que con sus votos rehusó esta cuestión de confianza, se rehusó a tratar el asunto, lo cual habilitaba constitucionalmente al presidente Vizcarra a disolver el Congreso. Pero hay que resaltar además que esto se dio en el contexto en el que
la mayoría parlamentaria pretendía elegir apresuradamente, irregularmente y de manera no transparente al Tribunal Constitucional para boicotear las investigaciones que vienen avanzando en el país por el caso Lava Jato, y en un contexto en el que en unos pocos días, esta semana, el señor Barata, alto funcionario de Odebrecht, ha anunciado que va a develar quiénes están detrás de 70 codinomes, es decir, claves de personajes de la clase política y empresarial que recibieron coimas, que recibieron dineros ilegales de Odebrecht. Entonces, es en este contexto de lucha contra la corrupción y de un sector que quiere boicotearla, que se producen estas circunstancias, reitero, que derivan en un cierre constitucional del Congreso, pero que además está respaldado y legitimado por una amplia mayoría ciudadana que el día de ayer, y ustedes habrán podido ver las imágenes, Idania, la ciudadanía ha salido de manera multitudinaria a celebrar esta medida y a celebrarla con esperanza porque siente que con esto podemos cerrar una etapa de corrupción generalizada y abrir un camino de recuperación de nuestra democracia y de nuestras instituciones. Ahora, señora Mendoza, hay quien dice, por ejemplo, que el presidente Vizcarra se oponía al nombramiento del magistrado a la Corte Constitucional que fue nombrado ayer porque es experto, maneja, tiene los datos de un caso denominado Chinchero en el cual estaría inmerso el presidente Vizcarra y también tendría que ver con la corrupción. A ver, es importante precisar que la cuestión de confianza no se pronunciaba sobre algún magistrado del Tribunal Constitucional en particular o algún candidato en particular. Lo que planteaba, y esto en sintonía con lo que desde la sociedad civil, organizaciones sociales, se exigió también al Parlamento, que no fue escuchado lamentablemente, es que se hiciera un proceso de selección de magistrados para el Tribunal Constitucional con tiempos idóneos, de manera transparente, con participación de la ciudadanía, en el que se pudiera conocer el currículum de cada uno de estos candidatos, en el que pudieran haber tachas ciudadanas, como de hecho se planteó en algún momento, ¿no? En periodos anteriores, precisamente para garantizar que el nuevo Tribunal Constitucional o los nuevos magistrados fueran elegidos de manera autónoma, de manera, digamos, legal, formal, transparente. Entonces, eso es lo que se quería resguardar y es a lo que lamentablemente la mayoría parlamentaria se opuso. Y habría que precisar, además, que quien ha resultado electo de manera irregular, ¿no es cierto?, ilegal, claro, el día de ayer, es ni más ni menos que primo hermano del presidente de la actual comisión permanente, ¿no?, o del expresidente del Parlamento, lo cual, digamos, sí de manera muy concreta constituye por lo menos, ¿no?, un problema de ilegitimidad o de conflicto de intereses. Digamos, estamos en este punto donde estamos. La OEA recomienda que la Corte Constitucional interprete y dé una solución a la crisis por la que atraviesa el país. ¿Está usted de acuerdo? ¿Tendría que acogerse o tendrían que acogerse los poderes a lo que decida la Corte Constitucional? Eventualmente se podría hacer un camino y estoy absolutamente segura de que el Tribunal Constitucional terminaría de ratificar lo que el pueblo peruano también ha ratificado multitudinariamente ayer en las calles. Esta ha sido una medida perfectamente constitucional que nos permite además generar un desenlace a esta crisis política que no es de ayer ni de antes de ayer, que venimos viviendo en el Perú a lo largo de los últimos años y particularmente meses, donde a raíz del estallido del caso Lava Jato se devela la corrupción generalizada en distintas entidades del Estado. Nos damos con las circunstancias en las que todos nuestros expresidentes elegidos en democracia lamentablemente están siendo procesados por corrupción y con ellos altos funcionarios, empresarios representativos de la clase empresarial tradicional, etcétera, etcétera. Entonces,
Es más bien para el pueblo peruano esta medida la posibilidad de permitir que se concluyan las investigaciones en los casos de corrupción de manera independiente, de manera autónoma, y que se abra un camino de recuperación de nuestras instituciones que estuvieron secuestradas por estas mafias, por estos corruptos, que no contentos con haber capturado el Parlamento, querían capturar el Tribunal Constitucional para boicotear estas investigaciones. El actual presidente de la República... Permítame interrumpirla un segundo, porque cuando usted dice, a ver, de estas mafias que han capturado el Congreso, ¿lo capturaron? Es decir, fueron elegidos, están allí porque fueron elegidos. Efectivamente, fueron elegidos, pero para legislar a favor del pueblo, no para hacer lo que estuvieron haciendo a lo largo de los últimos meses, que fue boicotear de manera sistemática las investigaciones, con medidas muy concretas, y voy a poner ejemplos para que esto no suene gaseoso ni arbitrario, medidas concretas como impedir la destitución y consiguiente investigación del exfiscal de la Nación, el señor Chávarri, ¿no es cierto?, que tiene un pacto de impunidad con la mayoría fujimorista. Impidieron la investigación y permitieron la fuga de un miembro de la Corte Suprema, el señor Inostroza, que hoy está prófugo, detenido en todo caso ya felizmente en España, ¿no es cierto?, y pretendían también boicotear, anular el acuerdo de colaboración eficaz que tiene en estos momentos la Fiscalía peruana con la empresa Odebrecht, y que está permitiendo a la Fiscalía y al pueblo peruano conocer qué empresarios, qué políticos en los distintos gobiernos y provenientes de las distintas tiendas políticas se coludieron con la empresa Odebrecht, y dicho sea de paso, con otras empresas transnacionales y nacionales, para robarle dinero al Estado y al pueblo peruano. Ese es el meollo del asunto, eso es lo que centralmente está en juego en estos momentos, y habría que recordar, además, que al disolver constitucionalmente el Congreso, el presidente de la República inmediatamente ha convocado, tal como lo faculta y le obliga a la Constitución, a elecciones complementarias en enero del próximo año. Esperamos todos los peruanos que la comisión permanente, ¿no?, estos 27 congresistas, que deben, ¿no?, seguir asumiendo sus funciones en este nuevo contexto, simplemente se instalen y procedan a ejercer sus funciones como corresponde. Entonces, si todos cumplieran su parte, si todos respetaran la Constitución, rápidamente podríamos entrar en un escenario, digamos, de normalización que nos permita seguir encarando la cotidianidad, pero también iniciar, ojalá, un proceso de transición democrática para evitar que este tipo de crisis y estas vergonzosas historias de corrupción, evitar que se vuelvan a repetir en nuestro país. Señora Mendoza, le agradezco mucho estos minutos, le agradezco su tiempo. Es una crisis definitiva la que atraviesa el Perú. Esperemos que todo pueda resolverse de alguna manera. Gracias por haber estado con nosotros. Buena tarde. Muchas gracias, muy buenas tardes. Igualmente para usted. Verónica Mendoza, líder del movimiento Nuevo Perú. Hemos tenido un abogado constitucionalista y hemos tenido una líder política ex candidata presidencial. Como habrán podido darse cuenta, cada quien ve las cosas de una manera distinta. Y eso, en este momento, mantiene a la sociedad peruana de alguna manera confrontada. ¿Cuál será la solución? Es Noticia en Desarrollo. Primera pausa en la tarde. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla, siempre con información en tiempo real. En mi cuenta personal leo sus comentarios. Evidentemente, lo dije al comienzo, es la noticia del día. Se ha llevado la primera parte del programa completo, pero es la noticia que capta la atención de toda nuestra región. Hacemos una pausa y regresamos con la siguiente parte del programa, donde abordamos esta investigación, qué ha pasado con el posible juicio de destitución para el presidente Trump,
la Cámara de Representantes ha citado al secretario Pompeo, quien ha dicho que esto es prácticamente un acoso y que no va a presentarse. Esto y más al volver. Otra polémica llamada. El gobierno de Australia confirmó que el presidente Donald Trump se comunicó con el primer ministro Scott Morrison para presuntamente desacreditar la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016. La controversia crece al conocerse también que el secretario de Estado, Mike Pompeo, habría estado presente durante la conversación telefónica que sostuvo Trump con su homólogo de Ucrania. El reporte en Washington con nuestra periodista Emiliana Molina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues el mandatario estadounidense Donald Trump pareciera tener la soga en el cuello y cada vez se complica más esta investigación que, según expertos, va a llevar sí o sí a un juicio político del Ejecutivo. Pues Trump aparentemente llamó al primer ministro australiano Scott Morrison para pedirle que le brindara más información sobre la investigación que se estaba llevando a cabo de parte del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016. Australia confirmó esta llamada esta mañana. Por otro lado, también el mandatario estadounidense quiere conocer la identidad del informante, algo que preocupa bastante a los abogados del denunciante, especialmente después de las críticas del Ejecutivo y las peticiones de que quería que este caso se tratara como un caso de traición o espionaje. Senadores republicanos como por ejemplo Chuck Grassley han dicho que se debe proteger a toda costa la anonimidad de este informante, todo por su protección. Por otro lado, también funcionarios de Trump, como por ejemplo el secretario de Estado Mike Pompeo, se han resistido a citaciones de los demócratas. De hecho, Pompeo ha dicho que esto se trata de hostigamiento de parte de estos legisladores, en especial a funcionarios del Departamento de Estado, mientras los demócratas continúan indagando para llegar al fondo de estas investigaciones. Trump, por su parte, ha continuado tuiteando, criticando a los legisladores y a cualquier persona que se atreva a investigar. Me parece que no hay ninguna duda que va a haber un juicio político. Es una decisión aparentemente que ha tomado el Congreso, por lo menos la parte demócrata del Congreso, que van a seguir adelante con eso. El hecho de que el secretario de Estado diga que no va a cooperar es un enfrentamiento con el Congreso que va a tener su costo en algún momento, pero yo seguramente creo que seguramente eso viene por instrucciones de la Casa Blanca, quienes han tomado una posición bastante dura en cuanto a su participación, su colaboración con varias de las investigaciones que han habido durante este gobierno, y tendremos que ver en algún momento cómo deciden las Cortes si o no tienen que compadecer a esas audiencias. Mientras tanto, una nueva encuesta demuestra que el apoyo de parte de los americanos ha aumentado en un 6% a un juicio político. O sea, el 47% de los americanos están a favor de que se lleven a cabo estas investigaciones que podrían culminar en una posible destitución del Ejecutivo. Según expertos, pues no era para menos. Sí, es una situación muy complicada. Lo último que escuchamos es que el comité de la Cámara de Representantes ha pedido a Rudy Giuliani, que es el abogado privado personal del presidente, que estaba realmente presionando a los oficiales de Ucrania para que dieran seguimiento a la investigación. Así que se está complicando y ese es el siguiente paso. Lo de Pompeo también es muy complicado porque él lo negó y lo negó repetitivamente en todas las entrevistas que se hicieron el día que sale el documento donde describen la conversación. Entonces se nota, ¿verdad?, que hay una manipulación y están ocultando realmente lo que ha pasado. Esto está complicándose, ¿no? Porque William Barr, el fiscal general, está haciendo una investigación de cómo se envolvieron las entidades de inteligencia, la CIA, Seguridad Nacional, en la investigación de las elecciones del 2016, la intervención de los rusos. Y está el problema de Ucrania, que está unido a esa investigación, pero específicamente tiene que ver con los fondos que el Congreso de los Estados Unidos había asignado para la defensa de Ucrania. Eso es seguridad nacional, ¿no? Hay unos fondos del Congreso, hay una decisión del gobierno y Trump y sus aliados, de manera privada, para los beneficios privados de la reelección del presidente, lo están tratando de manipular. Así que estamos con dos historias paralelas que en momentos se unen.
Rudy Giuliani, el abogado personal del mandatario estadounidense, está entre los funcionarios que también han recibido citaciones de parte de los demócratas, mientras que estos continúan indagando y también están pidiendo ya las transcripciones de las llamadas de Trump con otros líderes extranjeros, incluido Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Esta es toda la información que tenemos desde la Casa Blanca. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana. Gracias por la información, por actualizarnos la tarde de hoy. 5:57 minutos, hora Costa Este. Quiero saludar. Ayer hablábamos en el programa con Luis Alvarado, analista republicano, y conversábamos sobre todo esto. Hoy quiero darle la bienvenida a Daisy Báez, analista política demócrata y ex representante estatal de la Florida, y ver desde ambas ópticas lo que está ocurriendo. Señora Báez, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Viviana. Un honor y un privilegio estar con ustedes. Muchísimas gracias. ¿Pudiera, con todo esto de ahora de la llamada de Australia y de las otras transcripciones que se están pidiendo de conversaciones del presidente Trump, pudiera inferirse, por lo menos con las dos que se han conocido, que para el presidente Trump llamar a sus homólogos, representantes de gobiernos, para hablar de temas que para algunos pueden ser de seguridad de Estado, es algo cotidiano, frecuente? No lo es, y lo que hemos visto en este presidente, en mi opinión, es que él nunca pudo o ha hecho la transición de ser un empresario, una persona en la vida privada, a ser presidente. Y tiene muy conocimientos limitados de los procesos constitucionales del país, de la historia del país, del gobierno del país. Y no ha tenido interés en entender ni aprender cómo funcionan estos procesos. De hecho, como fue mencionado, ha levantado acusaciones contra la persona que hizo la denuncia, que es un whistleblower, cuando hay en este país claramente reglas, leyes que protegen este tipo de personas con este tipo de conducta. Y esto se ha hecho para fomentar, reducir la corrupción. Y si tú no le ofreces protección a estas personas, no lo van a hacer. El presidente no entiende esto. Además de eso, se ha justo ha creado un gabinete que está con él, cuyo principal propósito parece ser las necesidades del señor Trump, ni siquiera del presidente ni de la nación. Tenemos a Rudy Giuliani interfiriendo, que aunque se designa como abogado privado del presidente, está envuelto en muchos asuntos del Estado. Igualmente tenemos al fiscal de la nación, William Barr, cuya misión principal es las necesidades de la nación, las prioridades de la nación, y lo que tenemos es una persona que lo que está es avanzando las necesidades del presidente o las prioridades del presidente. O sea que lo que tenemos, como te digo, es un presidente que no actúa presidencialmente, está tuiteando insultos a todas horas del día. Ayer hizo 23 tweets en 23 minutos y esa es su prioridad. Es decir, un presidente que no ha asumido su papel de presidente, un presidente que sigue pensando, según lo que usted señala, que es la cabeza anteriormente de un conglomerado y en este momento pues es la cabeza de un país, pero lo quiere manejar de la misma forma. Usted menciona, por ejemplo, el testigo, y el presidente insiste en querer tener datos sobre él, cuando la ley lo protege, lo dicen sus abogados, lo acaba usted de explicar, pero él piensa que como cualquier ciudadano, pues puede tener información de la persona que le está inculpando. Ciertamente. Además hay otra cosa que él no comprende. El Congreso, que es la Cámara Baja, que hoy en día tiene una mayoría demócrata y su líder es Nancy Pelosi, tiene todo el derecho del mundo de hacer este juicio, este proceso, y se convierte en el centro de investigación de los posibles cosas ilegales o inapropiadas que haya hecho el presidente. Una vez el Congreso diga, bueno, encontramos suficiente evidencia para crear artículos de impeachment en contra del presidente, y van a ser el número 1, número 2, número 3, entonces eso va entonces al Senado, que es la Cámara Alta. En el Senado, como hoy en día tienen la mayoría los republicanos, el presidente del Senado es Mitch McConnell,
O sea, que Mitch McConnell es el que tendría que hacer el juicio final sobre estos artículos de impeachment. Y una cosa que se pensaba era que Mitch McConnell no iba a permitir o iba a llevar el proceso a la Cámara Alta. Pero ya ayer se declaró diciendo que si la Cámara Baja hacía los artículos de impeachment, él los iba a oír en el Senado. Así que el presidente Trump debería estar con sus allegados, con sus confidentes, creando una estrategia política de cómo van a lidiar esto, pero él es muy indisciplinado y en vez de hacer esto está tuiteando insultos, tuiteando querellas, tuiteando alegaciones, y esto lo va a llevar a él a tener más problemas, claro, porque eso es ahora evidencia que el Congreso puede usar en su contra. Claro, pierde el presidente Trump apoyo dentro de su propio partido. Ayer recuerdo una frase de Luis Alvarado que decía: el presidente Trump no es el republicano que yo quiero ser. Bueno, ciertamente hemos visto en las encuestas que el presidente tiene su base y es más o menos un 36-38%. Esa base no cambia, no importa lo que él haga. Recuerda cuando él dijo en su campaña que si él iba por la Quinta Avenida y mataba gente, que su base como quiera lo iba a seguir. Y él tiene la razón. Esa base no cambia. Lo que sí cambian son los independientes. Los demócratas siempre van a estar con su lado y con su partido. Pero esa masa del medio, esa franja independiente que tú puedes mover de un lado a otro, esa es la que le está perdiendo. Las encuestas son muy claras y lo indican, que esos números han cambiado solamente en la última semana por 9 puntos. En otras palabras, más personas hoy en día piensan que el presidente que se ha presentado evidencia de que él ha hecho cosas mal hechas y lo creen y piensan que el proceso de impeachment es apropiado. El secretario Pompeo considera un acoso de la Cámara de Representantes el citarlo a él y a otros funcionarios de la administración. ¿Es un acoso? Claro. Puede negarse a ir, pero ¿cómo luce esto, no? Bueno, se ve un poquito feo y difícil porque en el pasado las agencias y las personas del gabinete respondían a supinas y a pedidos de investigadores de la Cámara, ambas de la Cámara Alta y la Cámara Baja, de los comités de investigación. Pero estamos viendo, al igual que con muchas otras cosas, que nada es como era antes con este presidente. Las cosas que se esperaban y eran usuales y costumarias y razonables en tiempos pasados no aplican a este presidente. Él hace las cosas cuando quiere, como lo quiere, y ya ordenó a las personas allegadas a él a que no cooperen, no participen. Pero lo que no entiende él es que esto se puede construir como una obstrucción a la justicia, y esto le va a hacer más daño al final. Pero esto es difícil para sus allegados hacerle entender a él, porque él él tiene siempre su sui generis, su manera de él hacer las cosas, que no se mide, no mide lo que dice, sale en la televisión, tuitea cosas que lo pueden llevar a tener más problemas o a considerarse como obstrucción de justicia. Ahora, señora Báez, temas como estos no terminan profundizando la división que en este momento se percibe dentro de la sociedad estadounidense. Es decir, hemos visto sociedades polarizadas, más en nuestra región que en los Estados Unidos. Y en este momento vemos Estados Unidos tan polarizado como puede estar Venezuela o como puede estar el Perú. Ciertamente, está muy polarizado. Los allegados al presidente, los republicanos, los de la derecha, van a siempre acusar a los más de la izquierda, más demócratas, de que están usando esto como una manera de hacerle daño al presidente. Recordemos que también hay 23 senadores que están para reelección el año que viene, en el 2020. Ya estamos en los últimos 12 meses de campaña electoral del 2020. Y además estas personas van a tener que regresar a sus distritos a explicar su actuación política. Y muchos están en distritos que se consideran republicanos, algunos no, algunos están en distritos que son swing, o sea, pueden moverse de un lado a otro. Estos senadores y congresistas que tienen que volver a esos distritos van a tener que pensar muy bien su actuación al plano nacional, porque van a tener que reelegirse, van a tener que correr una campaña política y explicar su posición. Daisy Báez, analista política demócrata y representante estatal de la Florida. Señora Báez, gracias por su tiempo. Siempre, a la orden. Muy buena tarde.
Son las 6:06 en Caracas, Venezuela. Tiempo de una nueva pausa en la tarde de hoy. Aún queda más. Hoy nos acompaña Héctor Chamis. Hoy es martes. Retomamos nuestra conversación de los martes. Y a propósito de la crisis del Perú, hablamos del papel de la OEA dentro de nuestra región. ¿Ha cambiado la OEA su percepción? ¿Habrá elecciones? ¿Debe continuar el secretario Almagro? De esto y más, ya venimos. Continuamos con más en la tarde de hoy. En medio de la crisis política local que se ha producido en el Perú, en medio de todo ese ambiente tenso del día de ayer dentro del Congreso, otro acto de xenofobia contra la comunidad venezolana se registró. Esta vez, los actos de discriminación ocurrieron allí, en el Parlamento, cuando la diputada Esther Saavedra del partido Fuerza Popular arremetió contra los migrantes que han huido del régimen de Maduro, calificándolos de vándalos. En su intervención ante el Pleno, Saavedra aseguró que la orden del presidente debería ser cerrar las fronteras y expulsar a todos los venezolanos. 1 millón de inmigrantes, entre legales y ilegales, entre trabajadores y bandidos, delincuentes. Tienen que comer, tienen que dormir, vienen a quitar trabajo a nuestros peruanos, señores. Señor presidente, por intermedio suyo decirle al señor Vizcarra, qué grande le ha quedado el cargo. Quiero decirle por intermedio suyo, presidente, es el presidente de todos los peruanos, no de los extranjeros que vienen delincuentes, no de venezolanos, malos o buenos, tienen que salir del Perú, que se evalúe, señor presidente. Cerrar la frontera así como lo hacen otros países. También protejamos nuestra soberanía y a los nuestros, no solo de la delincuencia. Esto ocurría dentro del Parlamento del Perú. A propósito de esto, políticos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en Caracas se manifestaron en rechazo a estos actos de xenofobia de los que han sido víctimas los migrantes venezolanos en el Perú. Frente a la Embajada de Lima en Caracas, piden o han pedido que los derechos de los migrantes no sean vulnerados. Este es un informe de Oliver Fernández. Los venezolanos que se han ido solo buscan condiciones dignas para vivir, pero hoy son rechazados en algunas zonas del Perú. O sea, por eso que apelamos a la humanidad. O sea, el que se fue del país, se fue con una ilusión de darle una mejor calidad de vida a sus hermanos aquí en esta tierra. Se fue buscando una mejor garantía de educación para sus muchachos. Pero no solo eso, es que el problema no solo es el problema del trabajador. El problema es que el que se fue está buscando una condición humana de supervivencia. Ni siquiera de sobrevivir o de vivir, sino de supervivir. O sea, superar su crisis propia. Entonces, lo lógico es apelar a la humanidad. Se han registrado manifestaciones y agresiones en contra de los venezolanos, generalizando y poniendo en riesgo la integridad física. No, pero que no me pueden quitar mi producto. A la vez, ¿con qué voy a comer yo? ¿Con qué como? Dígame, yo no tengo plata para comprar otra vez producto, no tengo. Desde Venezuela responsabilizan a Nicolás Maduro de provocar la peor crisis humanitaria vista en la región. El que se está yendo para allá a Perú, el que se está yendo a Colombia, el que se está yendo a Chile, no es solamente el chavista, sino también hombres y mujeres que vienen de la oposición tradicional, que se cansaron y se agotaron y están buscando una salida porque la crisis económica está asfixiando a todos los venezolanos, no está asfixiando un solo sector. Ciudadanos peruanos que llegaron hace más de 30 años a Venezuela hacen largas filas en el consulado de Perú en Caracas para devolverse producto de la crisis. Rechazan la xenofobia y aseguran que jamás fueron maltratados en Venezuela. Realmente yo no quería salir de aquí del país. Como le digo, yo me considero venezolano. Por todos los años que tengo viviendo aquí, amo a Venezuela, pero nos lleva a esta situación, pues. Es decir, usted ahora se devuelve a su país buscando un mejor futuro. Más que todo para mis hijos. O sea, recuerda que como padre uno lucha por los hijos. Ahorita, en esta situación, por los hijos. ¿Cuántos años tenía acá? Más de 35 años. ¿Qué se siente tener que devolverse? Mira, no te puedo decir que es comenzar de nuevo, pero trato en lo posible de continuar, pues. ¿En algún momento usted fue maltratado? No, gracias a Dios no, y de verdad eso lo agradezco muchísimo. Este joven supuestamente fue maltratado en el Perú. A mí me secuestró la policía de Perú, la DIPINCRI de Perú.
La justicia de Perú quiso incriminarme en un delito que no cometí. Me torturaron psicológicamente para que firmara un documento aceptando que yo era el asesino de una persona. Duré 15 días retenido, sin orden judicial, sin pruebas, sin nada. Me metieron en un cuarto, ahí duré 8 días encerrado. No tuve contacto con mi familia. Sociedad civil y representantes de la organización Alianza Centro intentaron entregar un documento en el consulado de Perú acá en Caracas, pero no fueron recibidos. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias a Oliver Fernández, son las 6:17 en Caracas. Niños indígenas en Colombia, en la población de Puerto Carreño, fronteriza con Venezuela, se han visto obligados a comer de la basura. Esta situación que vamos a ver a continuación ocurre desde hace más de un año y ya había sido denunciada por la Defensoría del Pueblo en Colombia, pero no ha sido posible evitar que esto siga ocurriendo con estas familias colombianas y venezolanas. Las imágenes fueron logradas por un equipo periodístico de nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN. 25 minutos después de iniciar la grabación en el basurero, ocurrió la escena del niño de la gorra amarilla y el plátano que encontró en la bolsa. Y entonces, el zumbido de las moscas, el crepitar de los plásticos y el crujir de los vidrios, todo pareció quedar en silencio. Mediodía, sol en su punto más caliente. La escena del niño está en medio de otras que superan cualquier calificativo y pasan a los terrenos de lo inverosímil. Personas que escarban en la basura, personas que buscan algo que les pueda servir en esta montaña de desperdicios, moscas y olores. Personas que comen cualquier mendrugo que aquí encuentran. Es mediodía y ocurre en Puerto Carreño, la capital del departamento de Vichada, en Colombia. Pero esta historia tiene un inexplicable aún más hondo. Entre el grupo que busca sin protección alguna en el cerro de desperdicios, plásticos y podredumbre, no solo hay un niño, son varios. El pequeño de la gorra amarilla, y también está la niña del vestido rosa, o el niño de camiseta blanca, o el niño de suéter con capucha, que es el único que no ingresa a esta zona. La tragedia no es solo por estar aquí en el basurero de Puerto Carreño, comparten esa desgracia adicional, comer algo que alguien bota. Ocurre a pesar de las alertas de la Defensoría del Pueblo y aunque todas las autoridades saben que está pasando desde hace por lo menos un año, pero nadie hace lo suficiente para impedirlo. En la ciudad, la población indígena ha aumentado en los últimos años. Se cree que la crisis en Venezuela tuvo como consecuencia el aumento de las migraciones de indígenas venezolanos o colombianos que llevaban allí varias décadas. Las comunidades tienen el carácter binacional. En esta capital se agrupan al menos 7 invasiones identificadas por la propia alcaldía local. Una de ellas, los Amorúa, que están allí cerca al basurero. Nos han dado los equipos de protección necesarios porque estamos aquí en el botadero de basura de Puerto Carreño. Esta es la difícil, muy difícil situación que viven decenas de familias indígenas, algunos de ellos venezolanos, otros colombianos, que vienen aquí a buscar algo entre los desechos de los demás, comida o algo que sirva para después revender. Dicen los operarios de aseo que siempre que llega un camión ocurre lo mismo, la fila de indígenas listos para buscar entre los paquetes. Aquí, este joven de amarillo parece darle indicaciones al que viste de verde sobre lo que va a ocurrir a continuación. Inicia la descarga de basura. Caen los desechos. Los muchachos que estaban encabezando la fila toman direcciones contrarias en torno a la montaña que se va formando. Eligen bolsas con rapidez. Es una absurda competencia. Los operarios lanzan voces de advertencia. El compactador empieza a bajar el mecanismo y los que están más cerca afrontan el riesgo de ser alcanzados. Algunos, como esta mujer, no elige una bolsa, sino que prefiere buscar directamente en la basura que viene suelta. Entre el grupo aparece el niño de blanco que ayuda en la tarea de seleccionar las bolsas que luego serán inspeccionadas una a una. Esta es
Es la nota que ha circulado desde el día de ayer y que ha provocado reacciones en Colombia. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se pronunció después de verla, dijo que iban comisiones por orden del presidente Duque para indagar qué es lo que está ocurriendo. Y yo quiero saludar en el lugar de la noticia, en Puerto Carreño, a nuestro periodista Jairo Patiño, quien ha realizado esta nota y sigue esta noticia. Jairo, bienvenido, buena tarde. Hola Idania, me da mucho gusto saludarla aquí. Estoy muy cerca de territorio venezolano, usted lo sabe. Mire, el río Orinoco pasa a unos kilómetros de donde me encuentro y esta es una esquina de Colombia muy privilegiada porque está rodeada, mire, más adelante el río Vita, el Orinoco ya le decía, y atrás el río Meta. Es un triángulo, es un rectángulo aquí geográfico muy hermoso, donde ocurre esa situación que usted ya remarcaba y es bastante dolorosa, pues los niños en esta ciudad, muchos de ellos de comunidades indígenas venezolanas, de la comunidad amorúa, son indígenas con esa condición de la doble nacionalidad, pues han visto, digamos, obligados por las circunstancias un poco a esa situación tan supremamente dolorosa que es la de llegar allí al basurero y realmente nos da un poco, digamos, de dolor decirlo, pero es la realidad que hemos mostrado en nuestro informe, comer de los desechos que encuentran allí en la basura. Y pues bien, usted me preguntaba sobre las reacciones y han sido realmente muchas las reacciones tras emitir este informe en Colombia desde el alto gobierno. Sabemos que el presidente Iván Duque vio este informe y inmediatamente direccionó a su equipo de alto gobierno para buscar aquí una solución a esa problemática tan supremamente compleja. Y es que realmente es, si uno lo enuncia nuevamente, bastante asombroso. Niños comiendo de la basura. Pues bien, hoy ha llegado aquí una comisión encabezada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 3 ministerios, entre ellos el de Vivienda y el del Interior, y altas consejerías del gobierno colombiano para verificar qué es lo que se puede hacer, qué está pasando con los programas de comedores comunitarios que, valga la pena decirlo, son manejados principalmente por la Iglesia Católica aquí en esta ciudad, que es bastante activa en esta atención de las comunidades venezolanas que llegan a esta ciudad. Y pues tras su recorrido, la directora del Bienestar Familiar ha ido a uno de los hogares de estas familias de indígenas amorúa y pues ha tenido entre las conclusiones que pues van a tener albergues, van a desembolsar recursos y pues van a hacer planes de contingencia que por ahora, Idania, son anuncios y por supuesto estaremos atentos a ver de qué manera se concretan. Es todo lo que le cuento por ahora. Estoy en tierra fronteriza, muy cerca de Venezuela, aquí en la esquina de Colombia, en Puerto Carreño. Por ahora, eso es todo desde acá. Gracias, Jairo Patiño, gracias de verdad por el reporte y por estar allí. Seguramente tendremos la oportunidad en lo que queda de semana de hacer un nuevo contacto. Continuamos con más sobre esta denuncia en el programa La Mañana de NTN 24. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Negret, hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para enfrentar esta tragedia. Afirmó que lamentablemente no se conoce el número de indígenas que atraviesan esta crisis. Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos de la Defensoría del Pueblo, regional y nacional, no se ha podido hacer un censo que nos permita saber cuántas personas de las comunidades ya anotadas están en Puerto Carreño para darles el servicio y el acompañamiento que se merece. Pero lo que no puede seguir ocurriendo es que con estas imágenes que tiene RCN, ver la indignidad y la necesidad de estas comunidades en Puerto Carreño. Era el defensor del pueblo Carlos Negret en Colombia. Ya para cerrar esta parte del programa, diputados maduristas acusaron hoy a Juan Guaidó de haber robado 1.200 millones de dólares de ayuda humanitaria para pagar a diputados y a grupos paramilitares. El presidente encargado negó las acusaciones y explicó que los recursos de la ayuda humanitaria han sido manejados a través de varias organizaciones no gubernamentales y también fundaciones. Luis Laya tiene la información. Luis. Hola, buenas tardes. En Venezuela, diputados de la bancada oficialista han denunciado que Juan Guaidó se ha robado al menos 1.200 millones de dólares provenientes de la ayuda humanitaria. Esto ha sido utilizado para pagar a grupos irregulares y a diputados. Mientras tanto, Juan Guaidó asegura que él no ha recibido dinero. Todo esto se ha hecho a través de ONGs y los propios países. No se ha tomado dinero de fondos públicos. Y quien funge como director de debate anda metido en negocios oscuros a través de Cristalex para entregarle circo al capital privado y el país requiere una explicación.
La primera, las pruebas son públicas y notorias. Son las afirmaciones que ha hecho el propio Mike Pompeo, el propio Donald Trump, el propio Reino de España, las propias organizaciones internacionales que han tirado esa catajarra de millones de dólares al bolsillo del diputado Guaidó y que hoy de forma, digamos, un poco injusta, reparte irregularmente, dándole a unos 50, a otros 100, a otros 500, etcétera. Es un refrito del refrito. Ya hemos dicho en Diversión, declaramos grupos terroristas a estas agrupaciones, solamente a paramilitares, guerrilleros, disidencia FARC, ELN, así que aquí hemos hecho muy claramente lo que hemos implementado. Así que la verdad que la distracción de atención de nuevo del régimen, lo hablamos esta mañana, distrayendo la atención de los centrales, que ellos amparan grupos narcoterroristas. De hecho, no los que los amparan, los invitan a Miraflores. Él habla de 1.200 millones de dólares, presidente, que habrían sido entregados por países. Miren, como ustedes saben y lo hemos declarado, hay ayuda humanitaria en especies, en cada uno de los espacios, y vamos a seguir buscando ayuda humanitaria para nuestra gente. La gran diferencia, y aquí radica este momento, que no hay un centavo de fondos públicos, por el contrario, hemos buscado ayuda del mundo, sin tocar un centavo de los venezolanos. También se ha debatido sobre el presunto plan Ubica tu casa, ejercido por el régimen de Nicolás Maduro. Han señalado es una nueva violación, no solamente a la Constitución, sino también a la propiedad privada de los ciudadanos. Señalan que el esfuerzo de la gente no puede volverse ahora un arma política. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Alaya. Gracias a nuestro corresponsal en Venezuela. Con esto hacemos una pausa en la tarde de hoy. Los invito, antes de ir al corte comercial, a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Tienen la dirección en pantalla, todo nuestro contenido multimedia, entrevistas, reportajes y la señal en vivo de nuestro canal. Conéctese a la información, conéctese a NTN 24. Continuamos con más en la tarde de hoy. Llamado urgente de la OEA a las instituciones peruanas para que resuelva la crisis política para disminuir la polarización. A través de un comunicado, la Organización de Estados Americanos consideró que es a través del voto y en las urnas que se pueden dirimir las diferencias en democracia. El organismo internacional señaló que compete al Tribunal Constitucional pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones adoptadas y consideró positivo que el gobierno haya dado fecha para los próximos comicios. Retomamos nuestro martes de conversación con Héctor Chamis, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, columnista de Infobae de NTN 24, que está con nosotros en nuestros estudios en Washington. Y quise dejarlo en esta parte porque justo su columna de esta semana versa sobre la OEA y sobre el papel de Luis Almagro. Y por allí quiero empezar. Héctor, bienvenido. Buena tarde para ti. Hola, Idania. Buenas tardes para vos. Primero, no puedo dejar de preguntarte en relación a lo que es noticia en toda la región y fue noticia para nosotros en la primera parte del programa, que es la crisis por la que atraviesa el Perú con dos poderes confrontados en este momento. Bueno, hay tantas recomendaciones, tantas reflexiones que uno puede hacer sobre el caso. En primer lugar, alguna histórica que tiene que ver con Perú. Digamos, esto en Perú tiene un significado especial y muy traumático. Y esto quiere decir Fujimori, quien disolvió el Congreso en 1992 y de ahí en más constituyó un régimen dictatorial hasta que abandonó el poder en el año 2000. Un régimen, una dictadura y una dictadura corrupta que además violó derechos humanos masivamente. Entonces, esto tiene recuerdos muy traumáticos, como decía, para Perú en su historia. Vale la pena recordar que la Carta Democrática Interamericana, firmada en Lima en 2001, año y medio después de la salida de Fujimori del poder, fue específicamente por esa experiencia, fue específicamente porque había un nuevo tipo de autoritarismo, alguien que podía llegar al poder por las urnas y una vez allí desmantelar las instituciones de una democracia constitucional y regir de manera autoritaria. Entonces, precisamente esto evoca todo aquello. En segundo término, es complicado y es preocupante la existencia de dos gobiernos. Hoy pensaba en
Venezuela, donde también hay dos gobiernos. Entonces, este es un camino resbaladizo y peligroso en la región si es que una rama del Estado establece un gobierno paralelo a la otra rama del Estado. Y en tercer lugar, la recomendación de la OEA, que es una recomendación del secretario general, tiene que ver con eso, con que el tercer poder del Estado, el Tribunal Constitucional, intervenga y dirima las diferencias y que recomiende el curso de acción constitucional apropiado. Esto a sabiendas que ya hay una fecha de elecciones, que ya hay un llamado a elecciones, lo cual sería una buena manera de moderar estos conflictos y de ponerle paños fríos a esta escalada entre dos poderes del Estado. Creo que esto de los poderes me parece una estupenda manera de plantearlo. Es decir, el tercer poder del Estado, el judicial, debe interpretar y mediar entre el Ejecutivo y el Legislativo. Finalmente hay que interpretar la Constitución y darle una salida a la crisis que hay. Pero de Perú hemos hablado bastante en el programa de hoy. Quería irme por lo que tiene que ver con tu columna y por el papel de la OEA a raíz de este comunicado, haciendo este llamado para buscar una salida. Este es el papel de la OEA, mediar, convocar, asumir los problemas de la región con posiciones. Bueno, el papel de la OEA es exigirle a los Estados parte cumplir con las obligaciones contraídas, que son obligaciones que los Estados tienen entre sí, en las cuales fueron firmadas, esos tratados y pactos y acuerdos fueron firmados de manera libre y voluntaria por todos los Estados. Y de eso se trata un régimen internacional. La OEA es un régimen internacional. Los Estados ceden una porción de la soberanía, pongámoslo así, a efecto de ser fiscalizado por otro Estado, parte, socios de estos acuerdos, y que los obliga a mutuamente a cumplir con lo pactado. Entonces la OEA es este régimen internacional de vuelta, esta organización cuya misión es precisamente exigirles cumplimiento y que ese cumplimiento es muy simple, es observar los derechos humanos, respetarlos y protegerlos y tener formas de gobierno democráticas, basadas en un sistema de partidos plural, con separación de poderes y derechos y garantías constitucionales para los ciudadanos. Entonces, cuando un miembro de este club, de este régimen internacional, se aparta de eso, bueno, la organización tiene la obligación de recordárselo y exigirle que regrese a esos términos firmados. La OEA, Héctor, digamos que tuvo un tiempo en que su papel se diluyó, por decirlo de alguna manera. Menos beligerante, quizás menos de asumir posiciones o de hacer llamados concretos. ¿Cambió Luis Almagro el sentido de la OEA? ¿Retomó el camino que en un principio se había planteado este organismo? Definitivamente, porque, mira, Diane, aquí en Washington, antes de Almagro al frente de la OEA, se decía que la OEA no servía para nada. Eso era comentario habitual en todos los ambientes, en todos los centros de pensamiento, en la universidad. ¿Para qué sirve la OEA? No sirve para nada. La Secretaría General bajo Insulza era poco menos que un ministerio de Venezuela, porque siempre estaba del lado de Venezuela, el régimen chavista ganaba todos los votos, todas las resoluciones, era una agencia de Caracas. Y eso cambió con Almagro, porque de alguna manera hay que recordar que sus primeras intervenciones sobre el caso de Venezuela, cuando todavía Venezuela estaba a tiempo de evitar la ruptura del orden constitucional y la conformación de esta dictadura que hay ahora, fueron muy parecidas las recomendaciones iniciales a la que acaba de hacer sobre Perú, que haya una elección, que sea el pueblo el que determine. Apoyó el llamado al referéndum revocatorio,
a efectos de que una elección popular determine la continuidad o no de Nicolás Maduro, y no ocurrió. Primeramente hizo mención a una alteración al orden constitucional, convocó a los estados parte a actuar de manera institucional, de acuerdo a los tratados y convenciones, a efectos de evitar que esa alteración se convirtiera en un quiebre, y ocurrió el quiebre finalmente. Y así sucesivamente, sobre todos los temas que tuvieran que ver con Venezuela. Sus intervenciones iniciales siempre fueron muy parecidas a esta de Perú de hoy. Y esperemos que los líderes, el presidente, los líderes parlamentarios peruanos recapaciten y que no vayan en dirección a producir una ruptura. Esta es un conflicto constitucional importante, y esperemos que se pongan paños fríos y que intervenga el tercer poder y medie y dirima qué es lo apropiado y qué es lo constitucional en esta situación. En marzo de 2020, la OEA debe elegir un nuevo secretario general. Y justo tu columna de esta semana la titulas "Almagro debe continuar". ¿Por qué debe continuar? Bueno, un poco por todo lo que recién comentamos, sí, porque verdaderamente ha puesto a la OEA de vuelta en el centro de la conversación, le ha dado el rol que tenía originalmente, le ha dado al sistema interamericano una prevalencia que había perdido, se ha ocupado de grandes crisis, se ha ocupado de la gran crisis venezolana como nadie, ha establecido un liderazgo importantísimo que muchas veces lo llevó a ser incómodo, a recibir críticas, a ser demasiado confrontativo, decían algunos, a ser intransigente, pero paso a paso sus posiciones en relación a esa crisis probaron ser ciertas y probó estar en lo correcto, incluyendo los crímenes de lesa humanidad, incluyendo no dejar fuera de la mesa ninguna opción a efectos de resolver esta crisis, y ahora se votó el TIAR, que no deja fuera de la mesa ninguna opción, claro, precisamente. Y en ese caso, bueno, ha sido un líder y como tal ha ido adelante del resto, sí, y precisamente por eso debe continuar al frente de la organización, para continuar un paso adelante de los demás, como ha sido hasta ahora en toda esta crisis. Y no es solamente Venezuela, pero es Venezuela, Idania, porque en esta crisis está en juego el futuro de la democracia como sistema político para toda la región. Ahora, Héctor, ciertamente Almagro ha sido un líder, pero también ha sido un líder criticado por confrontador, quizás por llamar a las cosas por su nombre, quizás por no practicar como señalas, una diplomacia, o como dijo el presidente Duque, una diplomacia meliflua, una diplomacia sin sentido o sin posiciones. Hay para quien esto no necesariamente siempre une, sino que separa. Bueno, tal vez separe a los que tienen principios de los que no, a los que operan con honestidad y a los que operan con interés, separa a los que son verdaderamente demócratas y a los que no, a los que se pueden acomodar a cualquier tipo de régimen o que son abiertamente dictatoriales y autoritarios. Y si esa es la separación, a mí me parece bien, digamos, me parece bien su diplomacia sin eufemismos. Maduro es un dictador y cuando Almagro llamó a Maduro dictador, muchos de esos se horrorizaron y ahora esos mismos lo llaman dictador. Entonces une en el corto plazo, separa en el corto plazo, podríamos decir, precisamente porque incomoda en el mundo de la diplomacia el no tener eufemismos. Pero a la larga ha estado en lo correcto y a la larga ha unido, y entonces su liderazgo es claro y su liderazgo es necesario. Es notable con esto, mi columna, muchos lectores venezolanos decían: los ciudadanos comunes deberíamos votar. Y esa es la medida de la necesidad de
que Almagro continúe al frente de la OEA después de marzo. La democracia siempre necesita defensores. Siempre necesita voces de alerta, necesita voces que nos llamen la atención, que nos recuerden que no podemos darla por sentada, que veamos que la democracia puede desgastarse, puede erosionarse, puede derivar en otro tipo de régimen con demasiada facilidad. Ese es el peligro de estas crisis, que comienzan y si uno no las detiene a tiempo, terminan en Venezuela, por ejemplo. Y es un llamado de atención el que el secretario ha hecho hoy acerca de Perú, y es necesario tener presente Venezuela en todos los demás casos en donde se produzca una crisis de esta naturaleza para detenerla a tiempo y conservar la democracia. Héctor, mucho terreno ganó la democracia en la región. Pero nuestra región es dinámica, nuestra región cambia, tenemos memoria frágil, memoria corta para muchas cosas. Maduro sigue instalado en Venezuela, aunque internacionalmente esté aislado, y creo que este es casi uno de sus peores momentos. Pero Argentina va a ir a elecciones. Y, a ver, Fernández puede ganar. ¿Cómo cambia eso la composición geopolítica? ¿Cómo inclina o cómo desequilibra lo que tanto costó obtener? Bueno, claro que sí, podría suceder. También hay elecciones en Uruguay y es poco probable que gane el oficialismo. En Bolivia. Los dos candidatos de oposición han dicho que apoyarán a Almagro. Hay elecciones en Bolivia, no es claro el resultado tampoco. Las elecciones en los tres países están abiertas. Yo diría que la más abierta es la de Bolivia, porque las encuestas sugerirían una segunda vuelta electoral en donde Evo Morales perdería. Bueno, veremos qué ocurre. Es así. Desafortunadamente, la región ha pasado un periodo de una larga década de proyectos autoritarios. Algunos se han consolidado, como ha sido el caso de Venezuela. El caso de Rafael Correa fue un proyecto autoritario que no se consolidó y el presidente Lenín Moreno hoy actúa bajo los principios fundamentales de la democracia constitucional, y enhorabuena que eso ocurre. Evo Morales es popular, pero también se ha alejado en diferentes oportunidades de esos preceptos, y los Kirchner en Argentina otro tanto. Y además que han tenido posiciones internacionales más cercanas al chavismo, siempre cercanas al chavismo. Entonces eso es dinámico. En tanto estas fuerzas políticas no comprendan que la democracia sin estructura constitucional no es democracia, porque la democracia es llegar al poder por el voto, pero es también gobernar de acuerdo a ciertas normas y límites al uso del poder público. Y también la democracia es alternancia, porque el mismo partido o el mismo hombre o mujer en el poder indefinidamente tampoco es democracia. Claro. Siempre que conversemos sobre esto, tengámoslo presente y entonces podremos volver a lo que es propio del sistema interamericano, que es democracia y derechos humanos, a sabiendas que sin democracia no habrá derechos humanos. Ciertamente, así es. Héctor, gracias como siempre por estar con nosotros, por compartir lo que es noticia y que esta semana además estaba muy relacionado con tu columna. Gracias por estar aquí. Gracias, Idania, a ustedes. Hasta siempre. Muy buena tarde. Pausa en el programa. Llegamos al final de la tarde de hoy. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar allí, por seguirnos cada tarde. Nuestras plataformas se las dejo en pantalla. Twitter,
Instagram, nuestro canal en YouTube, nuestra página web. Conéctese en NTN24, conéctese a la información. Mañana les espero a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.